En los anales del true crimen moderno, pocos casos han revelado una red tan intrínseca de depredación sistemática como el de Sean Diddy. Este no es simplemente el juicio de una celebridad caída en desgracia, es la disección forense de una mente criminal que utilizó su imperio mediático como una fachada por décadas de tortura psicológica, violencia sexual y control absoluto. Como los más oscuros casos del true crimen que ha fascinado y horrorizado al público, desde Ted Bundy hasta Jeffrey Epstein. En el caso de Diddy, nos confronta con una realidad aterradora. Cómo estos individuos carismáticos y exitosos pueden llegar a ser simultáneamente depredadores meticulosos que operan sistemas de abuso inimaginable, demasiado crueles. El caso, conocido oficialmente como Estados Unidos contra Combs, no es simplemente el juicio de una celebridad caída en desgracia, es una ventana hacia los mecanismos psicológicos más oscuros del poder, el narcisismo patológico y la forma en que figuras influyentes pueden crear sistemas de control y abuso que perduran durante años sin ser detectados o cuestionados. Desde la perspectiva del true crimen, los cargos contra Combs revelan el perfil clásico de un depredador organizacional, un tipo específico de criminal que construye imperios legítimos para facilitar actividades ilícitas. Los fiscales han construido un caso que presenta a Sean Diddy no como un abusador impulsivo, sino como un arquitecto meticuloso del terror. Conspiración de extorsión. El cargo es particularmente revelador en términos criminológicos. No se trata de extorsión común, sino de una creación de un sistema donde las víctimas eran sistemáticamente comprometidas y luego controladas a través del chantaje. Es la marca de un criminal que piensa a largo plazo, que construye archivos de control sobre sus víctimas. También hablamos de tráfico sexual por fuerza, fraude y coerción. El uso de múltiples métodos de coerción, fuerza física, manipulación psicológica y engaño indica un depredador que ha perfeccionado sus técnicas a lo largo del tiempo. En criminología, esto se conoce como escalada metodológica, donde el criminal refina sus técnicas basándose en las experiencias anteriores. También hablamos de transporte para la prostitución. Este cargo revela la dimensión logística del crimen, mostrando cómo Sean Diddy habría creado una infraestructura criminal completa, con rutas, ubicaciones y protocolos específicos para sus actividades predadoras. Hablemos un poco de la psicología oscura y hablemos un poco de esta mente de este depredador. El perfil criminal más allá del narcisismo común. En el universo del true crimen representa lo que son los perfiles criminales y se clasifican como un psicópata organizacional de alto funcionamiento, individuos que combinan rasgos psicopáticos severos con habilidades sociales excepcionales y éxito profesional. Esta combinación es particularmente peligrosa porque puede que el depredador opere durante décadas sin ningún tipo de detención. Los rasgos psicopáticos identificados que podemos encontrar en este perfil de Sean Diddy podemos ver encanto superficial, esa capacidad de seducir y de manipular a las víctimas y también a sus cómplices. Grandiosidad patológica. Esto es una creencia genuina en su derecho de controlar y de abusar de los demás. También vemos falta de remordimiento, incapacidad de experimentar culpa genuina por el daño causado. Manipulación calculada. Hace uso instrumental de las emociones y de las vulnerabilidades de las otras personas. Aquí también vemos la escalada
hacia la violencia, en progresión sistemática hacia formas más extremas del abuso. Los infames freak-off no eran simplemente actos de violencia sexual. Representa lo que en criminología forense se conoce como fantasías criminales realizadas. Escenarios meticulosamente planificados que satisfacen impulsos psicológicos específicos de este depredador. En análisis vemos este tema de los freak-offs como un rito, como muchos asesinos seriales. Sean Diddy habría desarrollado rituales específicos que debían seguirse exactamente su estructura. Esta ritualización es una marca de la psicopatía organizacional. El control total, los eventos estaban diseñados para ejercer control completo sobre las víctimas, no solo físicamente, sino psicológicamente. Esto incluía dentro de estos rituales que el control de cuándo comenzaban y cuándo terminaban estos rituales, la grabación para un futuro chantaje. Hacía parte de este tipo de rituales, presencia de múltiples víctimas para maximizar la humillación, uso de drogas para reducir la resistencia y también los recuerdos, la memoria. Vemos en todos estos cargos también que se le presentan a Sean Diddy sadismo calculado. A diferencia del sadismo impulsivo, estos eventos muestran ese sadismo planificado. El disfrute del sufrimiento era el objetivo primario, no era un efecto secundario. El trophy taking, hablamos de esas grabaciones de estos eventos que representaban también el equivalente psicológico de los trofeos que toman todos los asesinos seriales, recuerdos tangibles para revivir la experiencia de esa sensación de poder. Y vemos también muchos testimonios de horror, las voces que se quebrantan en el silencio. Un ejemplo de esto es Casey Ventura, sobreviviente de una década de terror. En el contexto del true crimen, el testimonio de Casey Ventura representa uno de los relatos más impactantes de su supervivencia psicológica. Su historia no es solo la de una de sus víctimas, sino de alguien que logró escapar de lo que los criminólogos denominan cautiverio psicológico total. Aquí también vemos un análisis criminológico del caso de Casey Ventura. Vemos un periodo de grooming, donde Sean Diddy habría usado un periodo inicial de seducción, de love bombing, para crear esa dependencia emocional. También vemos esa escalada gradual. La violencia aumentó progresivamente, permitiendo que Casey se adaptara a esos niveles cada vez más extremos del abuso. También vemos que hay aislamiento sistemático, separación gradual de familiares, amigos y redes de apoyo profesional. Otra situación que vemos en el análisis del caso de Casey es la alternancia de la recompensa y castigo, ciclos calculados de violencia seguidos por reconciliación para crear un trauma de bonding. También vemos otra testigo ocular del imperio criminal, Mia. El testimonio de Mia es particularmente valioso desde una perspectiva criminalística porque proporciona una vista interna de las operaciones diarias del sistema criminal. Como empleada, Mia habría observado la logística del crimen, preparación de ubicaciones para los freak-off, también una coordinación de víctimas y participantes, manejo de evidencia comprometedora, sistemas de seguridad y también de vigilancia. También vemos cómo se manipula toda esta cultura organizacional de lo que sería el abuso. Normalizar el comportamiento extremo entre los empleados. Ese sistema de recompensa para la complicidad, métodos de intimidación para mantener el silencio, y también se ven las jerarquías del poder dentro de esta
organización criminal. También vemos el Capricorn Clark, el testimonio del secuestro y también de las amenazas. El testimonio de Clark introduce elementos que elevan al caso del abuso doméstico, al secuestro y el terrorismo criminal. Sus alegaciones incluyen secuestro psicológico, mantenida contra su voluntad a través de una combinación de amenazas físicas directas, amenazas contra terceros como en el caso de Kid Cudi, contra los recursos económicos, manipulación emocional extrema. También vemos la red de intimidación en este caso de Sean Diddy. Este caso de Sean Diddy revela que había operado una red de intimidación que se extendía más allá de sus víctimas directas, incluyendo amenazas contra otras celebridades, familiares de las víctimas, potenciales testigos y también los medios de comunicación. Así que nosotros estamos viendo esta anatomía de una empresa criminal, el imperio del terror. La infraestructura del mal, más que una sola mente enferma. Lo que hace particularmente escalofriante el caso de Sean Diddy es que no estamos ante un lobo solo criminal, sino ante una verdadera empresa criminal que funcionó durante décadas. Desde la perspectiva del true crimen organizacional, esto coloca a Sean Diddy en la misma categoría que figuras como Kate Rainier o Jeffrey Epstein. La estructura de la organización criminal se mueve de esta manera. En primer lugar, el nivel ejecutivo. Sean Diddy como cerebro y director de operaciones como un nivel gerencial. Asistentes y managers que coordinaban actividades a nivel operativo, empleados domésticos de seguridad y también personas que trabajaban en la logística. Había una red extrema también de abogados, médicos y otros profesionales que eran cómplices de la situación. Los facilitadores que también hacen parte de esta red criminal. Un aspecto fascinante desde la perspectiva criminológica es que Sean Diddy logró crear una red de facilitadores. Estos individuos no eran necesariamente criminales natos, sino personas normales que fueron gradualmente corrompidas o intimidadas hasta convertirse también en cómplices. Vemos varias tipologías de estos facilitadores del crimen. El empleado intimidado, personal doméstico que mantenía el silencio por miedo. También vemos el beneficiario silencioso, asociados que se beneficiaban económicamente del sistema. También vemos el cómplice activo, individuos que participaban directamente en la facilitación del abuso. Y el negacionista, personas que conscientemente ignoran estas señales que son obvias. El uso maquiavélico del poder institucional. Sean Diddy demostró una comprensión sofisticada de cómo usar el poder institucional para crear impunidad. Su estrategia incluía una manipulación legal. Dentro de esta manipulación legal podemos encontrar el uso de demandas intimidatorias para silenciar víctimas, empleo de equipos legales agresivos para crear costos prohibitivos para denunciantes, acuerdos de confidencialidad como herramientas de control. También vemos ese control mediático, ya que tiene poder y estaba dentro de los medios. Así que habían relaciones cultivadas con periodistas y editores. También usaba su influencia para suprimir historias negativas hacia él. También vemos que hay una creación de narrativas alternativas para desacreditar a todas las víctimas y denunciantes. Vemos también que dentro de este uso maquiavélico del poder hay una dependencia económica. Creación de situaciones donde víctimas dependían financieramente de él. Y esta es una forma de manejar a muchas personas. Uso de oportunidades de carreras como moneda de cambio.
Muchos artistas cayeron en la red de Sean Diddy simplemente por oportunidades en su profesión artística. Destrucción deliberada de alternativas económicas para las víctimas. Así que hay un impacto psicológico en todas estas personas. Existe también el trauma complejo y también una fragmentación. Las víctimas del abuso sistemático por parte de figuras poderosas desarrollan lo que los psicólogos denominan trauma complejo. Un patrón de lesiones psicológicas que van más allá del trastorno de estrés postraumático tradicional. Este tipo de trauma incluye, en primer lugar, fragmentación de lo que es la identidad. Las personas que son víctimas de este tipo de abusos pueden llegar a perder el sentido coherente de quiénes son en realidad, de su autenticidad, especialmente en relación con la persona que los está abusando. En este caso sería Sean Diddy. Disociación crónica. Es otro patrón que se ve dentro del trauma del complejo y fragmentación, los mecanismos de supervivencia que involucran la desconexión mental de experiencias bastante traumáticas. Alteraciones de la percepción de la realidad también es parte de este trauma complejo. La dificultad para distinguir entre lo que es normal en una relación y lo que es lo abusivo, debido a la normalización de un comportamiento extremo, que ya sabemos cómo fue su estrategia. El síndrome también se ve que muchas víctimas pueden llegar a tener del abuso del poder que pueden llegar a estar desarrollando, es lo que se conoce como el síndrome del superviviente, una condición caracterizada por lo que es culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Dificultad para confiar en sus propias percepciones y también puede incluir dentro de todo este trauma y estos síndromes miedo constante a las represalias de su abusador, como en el caso de una persona que tiene bastante poder como Sean Diddy. Sentimientos de responsabilidad por el abuso sufrido. Aquí vemos que en el mundo de la industria del entretenimiento hay una cultura de impunidad. Hemos visto bastantes personas que tienen mucho dinero y hacen parte del mundo del entretenimiento. Por lo regular siempre hay impunidad para ellos. Esa es una cultura que está arraigada desde hace mucho tiempo. Se puede ver como el efecto del emperador sin ropa. En el caso de Sean Diddy, revela un fenómeno psicológico fascinante, pero también es aterrador. Como figuras poderosas que pueden llegar a operar durante décadas sin ser cuestionadas, simplemente aplaudidas, a pesar de que su comportamiento es abusivo y que su comportamiento sea conocido por muchas personas. Este fenómeno, similar al cuento del emperador sin ropa, se perpetúa por muchas razones. Vemos disonancia cognitiva colectiva. La industria musical, como muchas otras industrias de poder, incluso la televisión, desarrollan mecanismos de negación colectiva que permiten que el abuso continúe. También la normalización de la toxicidad. El comportamiento extremo se vuelve normal dentro de los ciertos círculos, especialmente cuando está asociado con ese éxito financiero. Las personas, el colectivo, se vuelven permisivos simplemente porque esa persona tiene éxito financiero y tiene poder y también está dentro del mundo del entretenimiento. Miedo también a hacer represalias. El poder económico y social del abusador crea un clima de miedo que silencia a potenciales denunciantes, simplemente porque lo ven más grande, porque lo ven que tiene más poder y podría llegar a aplastarlos. Así que muchas personas que son víctimas se callan.
Vemos también dentro de este análisis de la psicología oscura un caso también que nos habla de esa masculinidad tóxica que está institucionalizada. El caso de Seandiri también refleja patrones muy amplios de masculinidad tóxica en la industria del entretenimiento, donde podemos ver la agresión se interpreta como fuerza y liderazgo para el colectivo, para las gentes, para el público. El control sobre otros se ve como evidencia del éxito. La objetificación se normaliza como parte de la cultura de lo que es la industria. Las personas se vuelven objetos que se usan y se desechan. Así es como funciona en la cultura del entretenimiento. Recuerda suscribirte, activar tu campana si te ha gustado este contenido.